Hola, hola. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos haciendo panelistas a nuestros doctores, mentores, a nuestra doctora invitada, la doctora Estrella. Nomás no me deja ponerla como panelista. Dame un segundo, la doctora Estrella Martínez, quien es la invitada especial de la tarde-noche de hoy. Váyanme diciendo desde dónde nos saludan. La vez pasada tenemos bastante gente de Guerrero. ¿Te acuerdas, doctor Jorge Montalvo, de Guerrero? De Guerrero. Puebla, había bastantes. Queremos ver desde dónde nos ven. Ahí está, ya está la doctora Estrella. Vamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Estrella. Qué gusto estar con ustedes. Mira, ya haciendo gracias. pantalla, todo. Denme un segundo, estamos transmitiendo totalmente en vivo también en Facebook. Nomás tarda un par de segundos y antes de comenzar me gustaría asegurarme que ya estemos en vivo en Facebook también. Pero cuéntenos, a ver, tenemos aquí por el chat, saludos desde Oaxaca, Patricia Hernández Velázquez, Enrique Carreón Sánchez dice saludos desde Iguala Guerrero, esos de Guerrero siempre presentes. En Facebook, listo, ya estamos totalmente en vivo. Bueno, señoras y señores, dando las 8:01, arrancamos su programa, La Voz del Residente, hoy martes en ginecobstetricia. Como ya vieron, tenemos una gran doctora invitada, la doctora Estrella Mariana Martínez de Gollado, egresada como médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara, y es residente de 4º año de ginecología obstetricia en el Hospital Civil de Guadalajara. Es nuestra gran invitada de hoy, nuestro doctor Jorge Montalvo, con quien tengo el gusto de compartir, iba a decir cabina, pero bueno, compartir espacio. Todos los doctor Jorge. No, digo, es que la cabina, nosotros tenemos un programa de radio, entonces hoy dije, pues sí, compartimos cabina. Cabina tal cual, ¿verdad? Claro. Perfecto, amigos. Sin más preámbulo, vamos a arrancar nomás, recordarles la dinámica por si usted es nuevo en estos webinarios. Nuestra doctora invitada, la doctora Estrella Martínez, tendrá 30 minutos para abordar su tema. Al terminar, el doctor Jorge Montalvo complementará la charla con tips, consejos, con lo que él guste complementar, cuestionamientos también, y finalmente pasaremos con el mejor público que existe, que son los residentes en ginecobstetricia, para que hagan sus preguntas, saludos, comentarios, y yo, Tony Bachi, junto con Jorge Montalvo, daremos voz a sus comentarios, saludos y cuestionamientos. Antes de arrancar, también recordarles que si usted es jefe de residentes y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, ya sea para capacitar o para adiestramiento en tema médico legal, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno a atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Ahora bien, sin más preámbulo, doctora Estrella Martínez, todos suyos. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación a Medical Legal Center. Yo soy Estrella Martínez, como ya lo dijo, soy R4 de Ginecología y Obstetricia del Hospital Civil Nuevo de Guadalajara, y el tema que vamos a ver el día de hoy es sífilis en el embarazo. Bueno, es importante primero saber que sífilis pues es una infección causada por una bacteria, que el nombre de esta bacteria es Treponema pallidum pallidum. Esta es una bacteria móvil, espiriforme, de la familia Spirochaetaceae, del género Treponema. Es importante también que esta espiroqueta no tiñe con las tinciones convencionales, como por ejemplo tinciones de Gram, por lo tanto pues no se puede visualizar de esta manera. Hay que saber también que es lábil al contacto con el medio ambiente. ¿Y esto por qué? Porque es una bacteria que, o sea, solo sobrevive en el cuerpo humano, o sea, fuera del cuerpo de nosotros, que prácticamente ya no sobrevive. Es una infección exclusiva del humano. Hay que también saber que el periodo de incubación es entre 2 a 6 semanas. Y esto es importante más que nada por ese periodo de ventana que se puede llegar a tener para que las pruebas para sífilis salgan positivas. La transmisión principalmente es por contacto sexual, ya sea sexo anal, oral o vaginal, y también puede ser por transmisión vertical, ya sea transplacentaria o por el canal de parto. La probabilidad de transmisión entre parejas puede llegar a ser hasta un 60%, de tal manera que si yo tengo relaciones sexuales con alguien con sífilis, tengo hasta un 60% de probabilidades de contagiarme.
Y pues es más probable la transmisión en etapas tempranas de la enfermedad, como ahorita lo vamos a ver en etapa de sífilis primaria, secundaria o latente temprana. Aquí en esta imagen podemos estar viendo las espiroquetas como se visualizarían en un campo oscuro. Es también importante saber que no crecen cultivos bacteriológicos convencionales. Por lo mismo que ya les dije, es que es muy lábil al medio ambiente, también para que crezca tienen que ser como en cultivos muy especializados y cuando crecen no dura mucho tiempo en vida. Por lo que la manera de hacer diagnóstico de esta infección, ya sea que se visualice directa por medio de microscopía de campo oscuro o la mayoría de los casos el diagnóstico se hace por estudio serológico. Como epidemiología mundial, según la OMS, hay 12 millones de infecciones cada año, que de estas 2 millones se da entre pacientes, entre mujeres embarazadas. Llega a haber de 70,000 a 1.5 de millones de casos de sífilis congénita al año, y esto está asociado a 1.3% de muertes en menores de 5 años, esto a nivel mundial. Y la epidemiología nacional, la prevalencia de sífilis que se tenía estimada en mujeres embarazadas era de 3.9% en el 2009. La incidencia de sífilis por nacidos vivos de 0.04 casos por cada 1,000 nacidos vivos y la tasa de mortalidad de 0.003 por cada 1,000 nacidos vivos, esto en el 2010. Y aquí es importante, si podemos ver, la tasa de mortalidad es muy baja, y esto pues por las intervenciones que hacemos nosotros como ginecobstetras de un diagnóstico y tratamiento oportuno. Lo primero que tenemos que hacer cuando estemos frente a una paciente embarazada, pues hay que hacer una buena historia clínica, hay que identificar cuáles serían los factores de riesgo para que esa paciente pudiera tener o contraer sífilis durante el embarazo. De los principales relacionados es el abuso de sustancias. Esto porque pues, el abuso de sustancias se relaciona también con el comercio sexual, el nulo control prenatal, que haya también otras enfermedades de transmisión sexual, ser adolescente, está relacionado en el comercio sexual o prostitución, tener múltiples parejas sexuales, que esto según la OMS es más de 2 parejas en menos de 6 meses, y pues nulo tratamiento para sífilis a la pareja. Y bueno, la sífilis, como ya lo sabemos, o si no aquí se lo recuerdo, lo podemos dividir como en 4 principales etapas. Sífilis primaria, secundaria, latente y sífilis terciaria, que estas a su vez las podemos dividir como en 2 grandes grupos, sífilis precoz y sífilis tardía. Principalmente lo dividimos así porque ahorita vamos a ver, es por el manejo que se les da. Entonces, de la sífilis precoz, pues entra sífilis primaria, secundaria y latente temprana, que según la CDC es cuando la infección se da menor a 1 año de evolución, y según la OMS, una infección menor a 2 años de evolución. Y la sífilis tardía se considera la sífilis terciaria o la latente tardía, que sería una evolución mayor a 1 año, según la CDC, o según la OMS, mayor a 2 años de evolución de la infección. Y bueno, de la sífilis primaria, recordemos que el periodo de incubación puede llegar a ser desde 2 hasta 6 semanas. Posterior al periodo de incubación, en la zona de inoculación es donde aparece el famoso chancro sifilítico, que esto es una úlcera indurada, no dolorosa, de base limpia y bordes elevados. Esto es como la característica así del libro de cómo es esta úlcera. Y pues algo que cabe resaltar aquí es de que muchas veces no se hace diagnóstico cuando la paciente presenta la sífilis temprana, porque como la úlcera es no dolorosa, si la úlcera está en canal vaginal o en cervix, no, pues la paciente como no le duele, pues no, o sea, no acude a revisión en este periodo de la infección. En este periodo de la infección es cuando, si nosotros tomáramos una muestra de esa úlcera, podríamos ver por medio de la microscopía de campo oscuro las espiroquetas, que es una forma de hacer diagnóstico, como ya se los dije. Esta úlcera tiende a resolver entre 2 a 4 semanas, y posteriormente de esto, si la paciente no recibe tratamiento, entra a la etapa de sífilis secundaria, que esta empieza desde que desaparece la úlcera hasta los 6 meses después.
Los pacientes normalmente en esta etapa pueden llegar a presentar fiebre, malestar general, cefalea, adenopatías generalizadas, rash, lesiones. Lo característico pues, de esta etapa son las lesiones maculopapulares, hipo o hiperpigmentadas, generalizadas, no pruriginosas, que afectan palmas y plantas y que pueden o no descamar. Esto es así también como lo del libro, que afecta palmas y plantas y lesiones maculopapulares. Y bueno, se da la sífilis secundaria, ¿por qué? Pues porque las treponemas, las espiroquetas, penetran de la mucosa, ya sea mucosa vaginal, mucosa oral, mucosa anal, hacia todo nuestro sistema. Y entonces hay una rápida replicación de estas bacterias en todo nuestro organismo, y es por eso que pues, se presentan ya estas manifestaciones generalizadas. En este punto de infección de la sífilis secundaria, en esta etapa, la transmisión vertical se ha reportado que puede llegar a ser hasta el 100%. Entonces, es cuando la paciente puede estar como más infectocontagiosa. Y luego, posteriormente, después de esta etapa, si no reciben tratamiento, los pacientes pueden entrar a una etapa de sífilis latente. Y pues es una etapa asintomática que pues ahí los pacientes normalmente pues nunca supieron que tuvieron sífilis hasta que se hacen unas serologías y que ya resultan positivas. Y muchas veces pues ni en cuenta de los síntomas de sífilis primaria y secundaria, o si no ya después en retrospectiva dicen, pues sí, me acuerdo que hace como unos 3 meses me sentí muy mal y me salieron muchas lesiones. Pero la mayoría de los pacientes o de las pacientes se diagnostica en esta etapa de la infección, en sífilis latente. Y recuerden que la sífilis latente a su vez la podemos dividir en sífilis latente temprana o tardía. Normalmente utilizamos la definición que es de un año de la infección latente y más de un año de la infección tardía. Y si no sabemos, la podemos dejar como latente indeterminada, pero hay que tratarla como una sífilis latente tardía, que ahorita vamos a ver eso. O sea, es mejor tratarla como si fuera como lo más avanzado, por así decirlo. Y luego, si igual los pacientes en sífilis latente nunca se detecta la sífilis, los pacientes pues pueden durar asintomáticos 10, 20 años, y hasta después de este tiempo, igual, sin recibir tratamiento, es cuando pueden tener manifestaciones de sífilis terciaria, que afortunadamente en nuestros tiempos pues ya casi no se ve esto, porque pues se llega a detectar y a tratar antes de llegar a una sífilis terciaria. Recordemos que ya en sífilis terciaria, pues el daño tisular es irreversible, hay daño a todos los niveles, en corazón, recuerden los aneurismas sifilíticos, a nivel musculoesquelético, sistema nervioso central, aparecen las gomas sifilíticas en mucosas, en todo el cuerpo, en cerebro. Y en esta etapa de la infección no se dispone de evidencia de que haya transmisión, pero pues sí un daño tisular al paciente que la padece. Y bueno, y entonces, ¿cómo definimos la sífilis gestacional? La definimos como toda mujer, ya sea embarazada, puérpera o con un aborto reciente, ya sea que tenga un BDRL positivo con unos títulos mayor o iguales a 1 en 8, o un BDRL positivo con títulos 1 en 2 o 1 en 4, pero con FTAPs positivos. Ojo, aquí quiero hacer un paréntesis. De todos modos, ahorita vamos a ver cómo son los pasos para hacer el diagnóstico, pero de todos modos, todos los pacientes con un BDRL positivo estamos obligados a hacerles la prueba confirmatoria, que sería una prueba treponémica, que lo que principalmente utilizamos son los FTAPs. Entonces, pero esto, ¿por qué se considera como, según la OMS, con que ya esté reactivo 1 en 8? Porque estando reactivo 1 en 8, es un poco probable que sea un falso positivo. Entonces, lo importante en una paciente embarazada es tratarla lo antes posible. O sea, en cuanto estamos detectando ya un BDRL positivo 1 en 8, hay que empezar a tratarla en lo que pedimos la prueba confirmatoria, que sería la prueba treponémica. Entonces, en esta diapositiva podemos ver que normalmente la manera de hacer tamizaje, que recuerden que el tamizaje es a toda mujer embarazada, desde la primer consulta de control prenatal, se hace con pruebas no treponémicas, como es el BDRL y el RPR.
¿Por qué se hace tamizaje con estas pruebas? Porque son pruebas más accesibles y más baratas que pues se puede tener desde un primer nivel de atención. Entonces, es por eso que utilizamos para hacer tamizaje una prueba no treponémica. Entonces, si la prueba no treponémica nos sale negativa, pues si es una paciente que no tiene factores de riesgo, pues en realidad ya no necesita más tamizaje. Pero si es una paciente que identificamos que tiene factores de riesgo, hay que repetirle la prueba no treponémica entre las 28 a 32 semanas. Y si todavía esta semana sigue saliendo negativa, a la hora del nacimiento hay que volver a repetir la prueba. Eso en caso de que salga negativa. Pero si ya es una paciente que tenemos un BDRL positivo, lo primero que hay que hacer, bueno, si es cualitativo, si solo nos dice positivo o negativo, hay que pedir un cuantitativo. Y posteriormente hay que pedir una prueba confirmatoria, que será con una prueba treponémica. Hay diferentes pruebas treponémicas. Se pueden pedir pruebas de microhemaglutinación, los FTAPs, microscopía de campo oscuro, como ya lo vimos principalmente en sífilis primaria, o por ensayos de inmunoarreglo. Las que más solemos utilizar son por FTAPs. Entonces, yo ya tengo una paciente con una prueba no treponémica positiva, le pido una prueba treponémica, que es la confirmatoria, y me sale positiva, pues ya, se confirma el diagnóstico de sífilis en esta paciente. Pero, ¿qué pasa con esas pacientes que la prueba confirmatoria, que sería la treponémica, me sale negativa, teniendo una prueba no treponémica positiva? Es muy importante, o una de dos, que pueda haber un falso positivo. Recuerden que, neoplasias, enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, artritis, infecciones por otras treponemas, nos pueden dar falsos positivos. Normalmente dan títulos bajitos, como títulos 1A2, 1A4. Hay también infecciones virales recientes, como mononucleosis, hepatitis, varicela, sarampión, etcétera. Entonces, por eso es muy importante pedirlo también cuantitativo. Entonces, ustedes también como arco reflejo, si el título está bajito, 1 en 2, 1 en 4, podríamos pensar que estamos ante un falso positivo, siempre y cuando nuestra prueba treponémica esté negativa. Y otro escenario puede ser que esa paciente todavía esté como en un periodo de ventana, que la prueba treponémica sigue saliendo negativa. Entonces, por eso es importante repetirla en unas 2 a 4 semanas, la prueba treponémica, para ver si ya sale positiva en este periodo o no. Si sigue saliendo negativa y es una paciente con factores de riesgo, igual, hay que repetir la prueba, pero ahora ya una prueba treponémica entre las 28 a 32 semanas, y si sigue saliendo negativa, a la hora del nacimiento. Bueno, esto es lo que ya les comenté para confirmar la prueba. Entonces, es importante hablar del riesgo de transmisión materno-fetal en sífilis no tratada, y es por eso la importancia de sí tratar la sífilis durante el embarazo, ya que el riesgo de transmisión materno-fetal disminuye casi a cero. Entonces, vean cómo en sífilis primaria o secundaria el riesgo de transmisión materno-fetal en sífilis no tratada puede ser de un 50% hasta, como ya lo vimos, hasta prácticamente un 100% en sífilis secundaria. En infección latente temprana, hasta un 40%. Vean cómo va disminuyendo en latente tardía, hasta un 10%. Y vean cómo también el papel que juega la titulación del BDRL, entre titulación más alta, mayor o igual a 1 a 8, también igual más riesgo de transmisión materno-fetal, hasta un 26%, y con titulación más baja, menor a 1 en 8, un 4%. Y acuérdense que esto de la titulación no nos habla más que de la cantidad o la carga bacteriana, perdón, que tiene la paciente. Y también es importante resaltar que el riesgo de transmisión materno-fetal aumenta entre más avanzado se encuentre el embarazo a la hora de hacer el diagnóstico de sífilis. Y bueno, ya entrando al tratamiento. El tratamiento para sífilis durante el embarazo va a ser igual que en personas no embarazadas. O sea, se trata dependiendo de la etapa en la que se hace el diagnóstico. De tal manera que para sífilis primaria, secundaria o latente temprana,
El tratamiento es con penicilina G benzatínica, 2.4 millones de unidades intramusculares, dosis única. Ya si estamos en una sífilis latente tardía, o como ya les había dicho, una latente indeterminada, de que pues a pesar de que interrogamos, la paciente no tiene ni idea de en qué momento se pudo haber contagiado, entonces mejor hay que tratarla como una latente tardía. Igual la sífilis terciaria, o cuando se trata una infección o recaída, que ahorita les voy a decir la definición. Aquí se trata igual con penicilina G benzatínica, 2.4 millones de unidades intramusculares, semanales, pero esto durante 3 semanas. Neurosífilis, pues es poco frecuente que lo veamos en nuestras pacientes. Normalmente, pacientes con VIH se hace un screening para neurosífilis, si es que no tiene como alguna manifestación clínica. Se tiene que hacer en líquidos cefalorraquídeos, se tiene que pedir el BRL cuantitativo igual, pero bueno, solo por mencionarlo, el tratamiento es con penicilina G sódica cristalina, de 3 a 4 millones de unidades, IV cada 4 horas durante 10 a 14 días, o con penicilina G procaínica, 2.4 millones de unidades intramusculares diarias, más Probenecid. Esto durante 10 a 14 días. Y algo también importante, la profilaxis post-exposición. O sea, si la paciente tuvo una relación de riesgo, que esa relación de riesgo la persona está con diagnóstico de sífilis o con probable sífilis, es mejor dar profilaxis post-exposición, que sería igual con penicilina benzatínica, 2.4 millones, intramuscular, dosis única. ¿Y qué es lo importante del tratamiento? Pues la efectividad del tratamiento con penicilina benzatínica para prevenir sífilis congénita oscila entre un 95 hasta un 100%. Es por eso que para tratamiento de sífilis no hay antibiótico que sea o que tenga mejor efectividad que la penicilina. Y es por eso la importancia que en pacientes alérgicas o que se dicen ser alérgicas a la penicilina, se recomienda en primera instancia desensibilizarlas, ya sea por vía oral o intravenosa. También recordemos que está bien estudiado que muchos de los pacientes que se dicen alérgicos a la penicilina en realidad no lo son. También se podría hacer una prueba, un test de cutáneo de penicilina para ver si hay alguna reacción o no, y en caso de que sí, pues se puede desensibilizar a la paciente, porque no va a haber un tratamiento más efectivo que para prevenir sífilis congénita que la penicilina G benzatínica. Bueno, a tratamientos alternativos en pacientes que de plano, pues sí son alérgicas a la penicilina y que no se pudieron desensibilizar, pues sería eritromicina, 500 miligramos vía oral cada 6 horas durante 2 semanas, esa es una opción. Otra opción es ceftriaxona, 1 gramo intramuscular cada 24 horas durante 10 a 14 días, o acitromicina, 2 gramos vía oral dosis única, pero siempre y cuando está aprobada la susceptibilidad local de las treponemas hacia la acitromicina. Algo importante que también nosotros debemos de saber es que si el tiempo entre cada dosis, en el caso que estamos tratando una sífilis latente tardía o terciaria, el tiempo de cada dosis es mayor a 10 a 14 días, hay que iniciar nuevamente el esquema. O sea, si la paciente empezó el tratamiento para sífilis latente tardía, se puso una dosis, pero luego se le olvidó y pasaron más de 10 a 14 días, hay que reiniciar el tratamiento. Y luego, si la última dosis fue administrada en las 4 semanas previas al parto, por criterio epidemiológico, se considera que el recién nacido es un caso de sífilis congénita y se debe tratar como tal. Entonces, es por eso la importancia de hacer un diagnóstico y tratamiento oportuno y lo más temprano posible en el embarazo, por esta importancia, pues, de que si el tratamiento si la última dosis fue administrada en las 4 semanas previas al parto, pues el bebé se trata como sífilis congénita hasta no demostrar lo contrario. Y pues los pacientes, lo que ya también les había comentado, pacientes con una prueba no treponémica, por ejemplo el BDRL positivo, principalmente en títulos mayores o iguales a 1 en 8, hay que empezar a tratarlo como un caso de sífilis durante el embarazo, en lo que nos llegue el resultado de una prueba treponémica, que sería la confirmatoria. Recuerden que en el embarazo, pues el tiempo está contra el reloj, entonces hay que tratar lo antes posible a nuestras pacientes.
Esto también es importante y bueno, suena lógico. A toda mujer embarazada con sífilis se le debe realizar prueba para VIH. Y a toda mujer embarazada, tenga o no sífilis, se le tiene que hacer prueba para VIH. El tratamiento de la sífilis durante el embarazo debe realizarse de acuerdo a la etapa clínica de la enfermedad, como ya les dije. O sea, se trata igual a embarazadas como no embarazados, dependiendo de la etapa de la enfermedad en la que se haga el diagnóstico. Y algo también muy importante, y esto lo viene en la norma oficial mexicana, es que dice que nosotros como personal de salud no debemos de dar de alta a ninguna mujer posterior a que tengas un parto sin que se le haya hecho una prueba, un BDRL o un RPR. Esto principalmente en las pacientes, por ejemplo, que no llevaron control prenatal o que durante el embarazo no se les hizo el screening para sífilis o pacientes con factores de riesgo. Y bueno, algo que yo ya les venía comentando respecto al seguimiento. El seguimiento pues es súper importante porque es la manera en que nosotros vamos a darle el seguimiento y ver si hubo respuesta al tratamiento o no. Afortunadamente, como ya les dije, la mayoría de los pacientes responden bien pues, al tratamiento, si es que se lo aplican de manera adecuada. Y pues el seguimiento se hace con pruebas serológicas cuantitativas, como el BDRL cuantitativo. Es por eso que es súper importante tener un BDRL cuantitativo al inicio del tratamiento, pues, porque es la manera en que vamos a ver si hay respuesta. Algo importante, el seguimiento se realiza a los 3, 6 y 12 meses. Nosotros, por ejemplo, si por el estrés de que, ay, si le funcionó no el tratamiento, le pedimos antes de este tiempo el BDRL cuantitativo, después de haber iniciado el tratamiento, normalmente no vamos a ver la disminución de los títulos como lo esperaríamos. Entonces, es por eso que, por ejemplo, se pide hasta los 3 meses después del tratamiento el primer BDRL de seguimiento. Entonces, para hablar de que hay respuesta al tratamiento, debe de haber una disminución de los títulos, como mínimo 4 titulaciones, de tal manera que, por ejemplo, si mi BDRL cuantitativo basal, o sea, previo al tratamiento, es de 1 en 16, yo a los 3 meses después del tratamiento tengo que tener una dilución mínimo de 1 a 4 o 1 a 2 o incluso que esté negativa. Si se evidencia que hay un aumento de los títulos o que no hay una disminución, esto respecto al título basal, hay que ver que pues, hay que ver qué está pasando, hay que ver que no se trate de una reinfección o una recaída. También esto normalmente para hablar de una reinfección debe de aumentar los títulos hasta 4 veces respecto al título basal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una paciente que tenía previo al tratamiento 1 en 16, por ejemplo, y después bajó a los títulos a 1 a 4 a los 3 meses, igual, pues va bien. Y luego a los 6 meses le vuelvo a pedir los títulos y ahora ya sale 1 en 32. Pues ahí esta paciente lo más probable es que se haya reinfectado, porque pues si vimos que iba una disminución de la titulación y de pronto otra vez aumenta. Entonces, para tratamiento de reinfección o recaída es con penicilina benzatínica 2.4 millones de unidades semanales durante 3 semanas. También es importante hacer énfasis en que las pruebas treponémicas se mantienen positivas toda la vida, hasta en un 85% de los casos, de tal manera que no sirven de seguimiento. Si a mí ya me dio sífilis y tengo unos FTAs positivos, lo más probable es que toda mi vida mis FTAs van a seguir saliendo positivos. Entonces, la manera de dar seguimiento, si la persona se curó de sífilis, recuerden, es con el BDRL cuantitativo. Y bueno, y por esto de las reinfecciones, es muy importante el manejo de los contactos. Acuérdense que ya vimos en un inicio de la diapositiva que la transmisión puede llegar a ser hasta un 60%. Entonces, no sirve de nada que yo trate a mi paciente si no estoy tratando a sus contactos sexuales. Entonces, es por eso muy importante que los debemos de evaluar clínica y serológicamente a los contactos de la paciente. Y pues en caso de estar positivos, pues darles tratamiento. Y pues esto es para evitar la reinfección y detener la cadena de contagios. Pues tanto a la paciente como a sus contactos hay que capacitarlos respecto al manejo y al seguimiento. ¿Cuáles serían los resultados adversos fetales más importantes? Pues que terminan en un aborto espontáneo, en un parto pretérmino, muerte fetal, restricción del crecimiento intrauterino, infección congénita, que pues es lo que no queremos,
o un aumento en la mortalidad neonatal, que tampoco queremos nada de esto. Pues la sífilis congénita se cree que a partir de la semana 16 puede haber transmisión placentaria. Hay otra bibliografía que dice que a partir de la semana 9, 10. Y pues las anormalidades que se llegan a dar en el feto es por la respuesta inflamatoria hacia las treponemas de parte pues del bebé. Después, si la infección se da después de la semana 20, la respuesta inmunológica del feto va a ser mayor porque pues ya está más desarrollada su respuesta inmunológica. Pues sepamos que entonces la sífilis congénita, pues primero debe haber una infección placentaria y un paso transplacentario a circulación fetal. Entonces, hacia la circulación fetal es una infección diseminada, empieza a haber una disfunción hepática fetal, infección del líquido amniótico, empieza a haber anomalías hematológicas como anemia, trombocitopenia, el bebé empieza con ascitis, con hidrops, y pues este bebé puede llegar a fallecer. También es importante resaltar que sífilis congénita, si el recién nacido no se infectó por transmisión placentaria, al momento del parto puede infectarse, y principalmente en sífilis primaria o secundaria, que es cuando más carga bacteriana tiene la paciente. Anormalidades fetales por ultrasonido que podemos identificar en sífilis congénita: hepatomegalias en 70-80% de los casos, placentomegalias en un 27% de los casos, anemia, esto midiendo la velocidad sistólica máxima de la cerebral media, mayor a 1.5, pues podemos ya detectar anemia en el feto, en 33% de los casos, polidramios, ascitis o hidrops. Y pues manifestaciones clínicas de sífilis congénita temprana, también nada más por mencionarlas, pues es bajo peso al nacer, hidrops fetal no inmune, fiebre, hepatomegalia, linfadenopatía generalizada, ictericia, anemia, trombocitopenia, leucopenia, leucocitosis, periostitis, esto pues por las radiografías, pseudoparálisis de Parot, leptomeningitis, neumonía, síndrome nefrótico. O sea, si se dan cuenta, pues vean, o sea, las manifestaciones clínicas son sistémicas. Bueno, es por eso que también la sífilis, recuerden que es una de las grandes simuladoras. Y les subrayé estas que dicen rinitis sifilítica, rash maculopapular o vesicular y condiloma lata. ¿Por qué? Porque tenemos que tener, bueno, los neonatólogos y pediatras, y bueno, y también nosotros cuando lo decimos al bebé, tenemos que tener especial cuidado porque estas tipos de lesiones son las que tienen como alta carga bacteriana y si no las tratamos de manera adecuada, aquí sí puede haber son lesiones infectocontagiosas. Entonces, si los bebitos presentan este tipo de manifestaciones cutáneas principalmente, es cuando se deben de manejar así como con los cuidados de aislamiento, porque sí puede transmitir la infección. A manera de conclusiones y como para resaltar los puntos más importantes, es que pues se debe hacer un escrutinio para sífilis en toda mujer embarazada, y esto desde la primera consulta de control prenatal. Es importante también hacer una buena historia clínica, un buen interrogatorio para detectar los factores de riesgo para contraer sífilis durante el embarazo. Hay que también tener en mente que puede haber falsos positivos para un BDRL, principalmente cuando las titulaciones son bajas, de 1 a 2, 1 a 4, pero ya titulaciones mayores a 1 en 8, lo más probable es que que no vaya a ser un falso positivo, pues y que sí sea sífilis. Es importante pues también confirmar siempre el diagnóstico de sífilis con una prueba treponémica. Ya vimos principalmente las que más utilizamos son los FTACs. Pedir siempre el BDRL cuantitativo al inicio del tratamiento, porque es la manera en que le vamos a dar seguimiento si hay respuesta al tratamiento, con el BDRL cuantitativo. Hay que evaluar y tratar a los contactos sexuales de la paciente, y pues el tratamiento de elección hoy por hoy sigue siendo la penicilina. Entonces, si la paciente se dice alérgica, hay que investigar si en realidad es alérgica o no, y en caso de que sí lo sea, hay que desensibilizarla. Y pues muchas gracias. Esta es una imagen, bueno, como sé que muchos no son de Guadalajara, esta es una imagen del Hospital Civil Nuevo de Guadalajara. Pues es casa de todos son bien recibidos, así es que cuando gusten venir a visitarnos, son bienvenidos todos. Muchísimas gracias. Pues, pues muchas gracias, doctor Estrella. Realmente hiciste una revisión muy completa del tema. Realmente son de esos temas que a veces por tantas cosas que estamos viviendo todos los días, se nos pasan de revisar y que desafortunadamente cuando no los conocemos
de manera adecuada, van a tener un impacto sobre la calidad de vida de las personas de manera muy importante, ¿no? Tú nos decías todo esto de en relación a los problemas de una sífilis no tratada o identificada adecuadamente en relación a su evolución, hasta lesiones pues que son no solo que terminan con la muerte, sino sobre todo esas lesiones que a veces diría una paciente mía, pues el que se murió, suena feo, pero así es. Pero todas esas pacientes que quedan con discapacidades, con lesiones y que a veces son el foco bueno, continúan o le dan permanencia a un padecimiento, en este caso al todo lo que tiene que ver con lo que nos platicabas al último de sífilis congénita, es muy importante. Tal vez ustedes, porque pues, son ya muy jóvenes, la mayoría de la gente que nos está escuchando, es, revisaron cuando hablaban de sífilis, hablábamos de una enfermedad que pues, era interesante, había sido muy importante, ha marcado muchas cosas muy importantes en la historia de la humanidad. Se le llegó a considerar enfermedad de reyes, porque muchos de los reyes se morían de sífilis. Todo esto fue pasando y con el tiempo dejamos de ver. Yo les puedo decir que durante, no sé, del 1990 a 2010 más o menos, yo dejé de ver pacientes con sífilis. A partir de 2010 comenzamos a ver nuevamente una enfermedad que parecía emergente, ¿no? Es decir, realmente estas infecciones de transmisión sexual comenzaron a ser prevalentes, sobre todo aquellas que venían de los países asiáticos. Nuevamente comenzó a haber esa invasión de pacientes con dos enfermedades muy importantes que parecían casi desaparecidas en nuestra consulta diaria, que obviamente era la gonorrea y la sífilis. A partir del 2015 estaba yo revisando lo que hicimos en el 2017 porque comenzamos a ver que había un incremento importante de los casos de sífilis. Comenzamos a ver sífilis en la consulta y eso a mí en lo personal me sorprendió. Tenía yo muchos años que no veía una paciente con sífilis y entonces comenzamos a ver quién más estaba viendo pacientes con sífilis y para sorpresa de nosotros, pues nos encontramos que efectivamente muchos de nuestros colegas en diferentes partes del país estaban comenzando a ver casos frecuentes de sífilis. Y comenzaron a salir muchos estudios, inclusive hay una revisión muy famosa que se hace de 2003 a 2013, cómo se incrementa a partir de esas fechas la aparición de la enfermedad. Y esto es trascendente porque, como tú lo mencionaste, el impacto que puede tener es muy importante. Dice la Organización Mundial de la Salud que en América Latina y en el Caribe tenemos una tasa de control prenatal alrededor de los del 50%, que pudiera ser no tan mala, yo creo que sí es mala, pero bueno, podrían decir que no es tan mala. Pero el problema de esto es que hay un 50% de pacientes que no están recibiendo control prenatal y esto es aplicable a nuestro medio. Entonces, todas esas pacientes, como tú mencionabas, que en un momento dado no han recibido control prenatal, son pacientes de riesgo. Entonces, estas pacientes es mandatorio la investigación de sífilis. ¿Por qué? Porque sabemos que en América Latina cada año surgen alrededor, de acuerdo a la última estadística del 2019, 330,000 casos de pacientes seropositivas. De estas, el 80% va a tener un evento adverso durante la gestación, ya sea como tú dijiste, van a tener una sífilis congénita, van a tener una muerte fetal, van a tener un aborto o van a tener una infección perinatal. Entonces, esto es bien importante. Tenemos que checar, se nos van muchas pacientes y hay algo que tú mencionaste que también se me hizo muy importante y hemos estado haciendo hincapié en los últimos tiempos con los pacientes en las diferentes instituciones. Muchas pacientes llegan y pierden sus embarazos de manera temprana. Son esos pacientes que por la carga de trabajo que tienen en las instituciones, cuando les pediste hacer sus estudios, el embarazo a veces ya se perdió. Y entonces esa paciente a veces ya no va a hacerse sus estudios y entonces perdemos la oportunidad de poder haber hecho una detección oportuna a través de un BDRL. Entonces, esto es bien importante. Pacientes, y creo que hiciste tu hincapié, que también me parece muy importante, pacientes que supongamos de riesgo, si no tenemos la constancia de que tiene una prueba de no treponémica negativa, hay que hacérsela antes de darla de alta. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una paciente que tuvo un aborto secundario a una enfermedad de este tipo. La relación con otros padecimientos creo que es importante, sobre todo con VIH. Entonces, creo que es pues por demás repetir
algunas de las cosas que tú dijiste. Entonces, yo sí quisiera que, pues si hay alguna pregunta, no sé, Armando, pues que nos las hicieran para aquí, para que nos hiciera favor, la doctora Estrella, como una estrella que está hoy aquí del show, nos haga favor de contestarlas, Tony, perdón. Claro, vamos a ver, ¿me escucho? Sí, ¿verdad? Sí, sí, te escuchamos bien. Ok, por el momento aquí en el Zoom estaba viendo, creo que hay más saludos que preguntas, por ejemplo, como Edgar López Apán. Se congeló. Ah, ok, Gracias, excelente tema y presente. perfecto. Luego pone Marta, gracias doctora, concisa, seguimos. No hay preguntas por el momento, solo comentarios. A ver, yo sí quisiera insistir, entonces, si me También, preguntas, yo sí quisiera que nos recordara nuevamente, Estrella, en relación al tratamiento. Que, al último lo volviste a decir, creo que queda claro, pero yo quisiera que insistiéramos. El tratamiento de la sífilis el día de hoy para la embarazada es penicilina. Quisiera que nos repitieras eso otra vez, por favor, Estrella, porque quiero que la gente se lleve muy, muy claro esto, porque diría un amigo mío, estamos en la epidemia de la ceftriaxona y Sí. todo lo que hay que resolver con ceftriaxona. No hay una evidencia, digo, es una opción, pero no hay estudios tan contundentes como tú nos decías. Entonces quisiera yo que insistieras con esto, ¿no? Sí, y miren, ahora ya que me fui muy rapidito con la plática porque eran 25 minutos, pero es importante saber que, como yo lo dije en la plática, es una bacteria muy, muy lábil al medio ambiente, es una bacteria que se replica muy fácilmente, entonces, por lo tanto, sus mecanismos como de mutación no han sido como tan importantes, por lo mismo de que se replica rápido, 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 rápido. Entonces, es por eso que hoy por hoy la penicilina, que ya muchas bacterias son resistentes a penicilina, es por eso que Treponema pallidum sigue siendo sensible a la penicilina y es por eso, principalmente por eso, como por su... ha creado como mecanismos de mutación y de resistencia a la penicilina, por lo mismo de que se replica muy rápido. Entonces, es por eso que no hay mejor tratamiento para sífilis que la penicilina. Y bueno, hablando de sífilis, como para prevenir sífilis congénita, ningún otro antibiótico va a prevenirnos tanto que puede decir hasta un 95 hasta un 100% la sífilis congénita como lo es la penicilina. Entonces, por eso hace mucho énfasis, porque luego a veces es la paciente que alérgica a algo y ustedes se dan cuenta, la mayoría de las pacientes, bueno, no la mayoría, pero hasta un 50% se dicen alérgicas a la penicilina, cuando sí se está estudiado y sí se sabe que la mayoría de esos pacientes que se creen alérgicos a la penicilina no lo son. Y los que sí lo son se pueden desensibilizar. Entonces, pues tenemos una ventana de oportunidad, o sea, mucho por hacer para dar el tratamiento de elección, que luego a veces, muchas veces pues no lo hacemos a veces no tenemos el conocimiento o a veces no sabemos cómo desensibilizarlas o no tenemos como el espacio para sensibilizarlas y pues, bueno, pues es alérgica, pues le doy azitromicina, le doy estromicina, le doy otra cosa. Sí, como que hacemos menos a la penicilina, ¿no? Como que la vemos así, como que es un medicamento viejito y a la hora que le dices al paciente que cuesta la décima parte de lo que le puede costar otro tipo de antibiótico, pues como lo ve así como que patito feo, ¿no? Pero creo que esto es bien importante, es decir, un buen esquema, insistir también en algo que tú mencionaste, los intervalos. Recuérdanos los intervalos, porque a veces la paciente en un momento dado por el miedo, porque acuérdense que la penicilina benzatínica duele, ¿sí? Entonces, no sé si alguna vez les han puesto, pero a los que nos han puesto, sí molesta, es una inyección dolorosa. Entonces, es muy importante hacer hincapié en la paciente los intervalos. Y quisiera que recordaras eso nuevamente tú, Estrella, por favor, en relación a que si se pierde la secuencia, hay que retomar nuevamente. Sí, si por algo una paciente, por ejemplo, es lo que les decía, la mayoría de las pacientes las vamos a diagnosticar en sífilis latente y muchas veces
no vamos a lograr saber si está en latente temprana o tardía. También por eso nos apoyamos mucho como de la historia clínica. Si interrogando así a la paciente decimos, oye, ¿no recuerdas que te haya salido como una ulcerita en tus genitales, así, así? Ah, bueno, sí, me acuerdo que hace como 6 meses me pasó esto. Ah, entonces ahí, bueno, podemos tener una idea de que estamos ante una sífilis latente temprana. Pero si por más que preguntemos, la paciente no recuerda que haya tenido manifestaciones de sífilis primaria o secundaria, entonces hay que tratarla como una latente tardía, que son con 3 dosis de penicilina intramuscular, una dosis por semana. Y si por algo la paciente se aplica su primera, su segunda dosis, y después de eso se le olvida aplicársela y pasa más de 10, 14 días en aplicarse, por ejemplo, en este caso, su segunda, tercera dosis, hay que iniciar el tratamiento. Otra vez, va de nuevo, empezamos con dosis, con primera dosis. Sí, no se vale decir, ay, total, no. Ahorita que decías tú, nuevamente, siempre decimos la historia clínica y aquí nuevamente es mandatorio hacer una buena historia clínica. Y hay que preguntar también por cambios en la pareja. A veces la mujer, para que se pueda identificar un chancro, le cuesta mucho trabajo porque está dentro de la vagina materialmente, a veces en el cuello. Entonces, si no la revisamos cuando va a consulta, y esto creo que también ustedes deben de considerarlo como un factor importante, la paciente embarazada es una paciente que tiene todo, tiene vagina, tiene piernas, tiene cabeza, es una paciente que necesitamos revisar muy bien. Acuérdense que el embarazo es un estado de vulnerabilidad y la exploración ginecológica es mandatoria, tenemos que revisar a nuestras pacientes. En casos necesarios tenemos que hacer Papá Nicolau, es decir, hay que explicarlos. Toma tiempo sentarse con la paciente porque de repente si le dices te voy a hacer una exploración genital, te va a decir, híjole, pues yo vengo por el embarazo, yo quiero que me chequen a mi bebé con el ultrasonido y me lo vean. Pues sí, pero si realmente comenzamos a establecer ese vínculo de relación médico-paciente en confianza, pues ofertarle todas las opciones para poder identificar esas sífilis de manera primaria. El Hospital General de México hizo un estudio en el 2017 donde ellos encontraban que el 90% lo que nos decía la doctora Estrella, llegan los pacientes ya con sífilis latente. Es decir, es una sífilis ya latente. Entonces, quiere decir que se está pasando. Es decir, dos cosas se nos están pasando a los médicos. Uno, revisar a los pacientes, buscar esos antecedentes que nos dice la doctora Estrella. Y la otra, necesitamos educar a los pacientes. Tenemos que dar información. Aquí sí ustedes, como a través que son los expertos en el manejo de redes, pues esto que nos dice ahorita Estrella, ¿por qué no replicarlo, no? Es decir, oye, tienes esto, necesitamos educar a nuestros pacientes para que puedan identificar tempranamente todo este tipo de alteraciones. Entonces, creo que sí es muy importante sentarse a platicar con la paciente, preguntarle si su pareja ha tenido alguna alteración, porque es más fácil que le vea una lesión, por ejemplo, un chancro o una lesión a la pareja, ¿sí? Y que a veces ella misma se pueda encontrar. Entonces, esto creo que es trascendente. Y preguntan, doctor, aquí en el chat que si podría repetir cómo se pide, cuál es la siguiente prueba una vez que sale el BDRL positivo. Lo que se pide posteriormente se llama, el BDRL, recordemos que es una prueba no treponémica, o sea, es una prueba que es sensible pero no específica. Entonces, si sale positiva, para confirmar el diagnóstico pedimos una prueba específica para sífilis, que son pruebas treponémicas. La que, bueno, más utilizamos nosotros son los FTAs, que es por inmunofluorescencia, pero también hay otras que es por microhemaglutinación, como es el TPHA, también puede ser por inmunoensayo, pero las que más utilizamos es por inmunofluorescencia, que serían como los FTAs, y así ya son confirmatorias. Claro, sí, total. Y, Yo cuando y estudié lo, medicina teníamos que, se hacía pruebas por microscopía de campo oscuro, por ejemplo. Pero ahorita con las FTA creo que es por demás, creo como dice la doctora Estrella, que es más que suficiente. Hay que solicitarlas. Acuérdense que una prueba positiva, un paciente que sale cero positivo a BDRL, hay que darle seguimiento hasta últimas instancias. Tenemos que agotar todas las opciones para no, si le vamos a decir que es un falso negativo, fue porque agotamos todo, porque podemos dejar pasar, ¿sí? Inclusive, acuérdense, ella nos mencionó una serie de padecimientos que frecuentemente pueden darnos una prueba de positiva. Una muy frecuente, por ejemplo, donde yo trabajo es el lupus, ¿sí?
Entonces, acuérdense que las lúpicas también pueden tener sífilis, entonces abusados, ¿no? Es decir, es bien Exacto, importante, sí. ¿no? Entonces, no descartar sin antes darle, Ujú, tener, ahora sí, como dicen vulgarmente, con todos los pelos en la mano, ¿no? Es decir, ujú. muy importante. Y luego preguntan que cuánto tardan en negativizarse las pruebas después del tratamiento. Eso va a depender mucho de qué tan alta estaba la titulación a la hora del diagnóstico. Entonces, por ejemplo, si la titulación estaba no tan alta, por ejemplo, 1 en 8, la titulación previa al tratamiento, entonces esperaríamos a los 3 meses para hablar de respuesta al tratamiento, que bajaran 4 diluciones, de tal manera que allá debería de estar 1 en 2. Y luego repetimos a los 6 meses y en teoría debe de estar negativa. Pero si, por ejemplo, la paciente empezó con una titulación muy alta, no sé, 1 en 254, la más alta que yo he visto, bueno, no es en paciente, era en un paciente con VIH, pero 1 en 16,000. Entonces, ahí sí, pues va a tardar mucho más tiempo en negativizarse, porque pues empezó con una titulación muy alta. Pero es por eso normalmente que el seguimiento se hace a los 3, 6 y 12 meses, pacientes como población en general. Y ya hablando, por ejemplo, de pacientes con VIH, ahí la titulación es más, como más estrecha. A los 3, a los 6, a los 9, a los 12, a los 24. Pero mucho depende, pues eso, qué tan alta empieza la, Sí, qué tan alta estaba la carga bacteriana a la hora del va diagnóstico. a depender como dice la doctora Estrella, de la carga que tiene, de las comorbilidades asociadas. En este caso, acuérdense que todo paciente con una carga más o menos importante de sífilis hay que investigarles VIH. De hecho, a todas las pacientes actualmente hay que investigarles VIH. Entonces, creo que eso no es algo que esté en discusión ya actualmente. Pero sí va a depender de eso para que se negativice. Dependiendo de esos factores, no es lo mismo una paciente con una enfermedad primaria que con una secundaria o latente, porque los tiempos se van a hacer. Habitualmente, después de 2 años, la gran mayoría de las pacientes que han sido tratadas en forma adecuada tienen títulos negativos. Pero bueno, esto habrá que darle seguimiento y especificar en cada caso en particular, ¿no? Y luego dicen que si se puede aplicar con lidocaína, sí, sí se puede aplicar para que sea como menos Duele, ¿eh? dolorosa. Sí duele muy feo. De verdad. No es broma. Le ponen a uno y, híjole, y duele. Entonces, sí, hay que explicarle a la paciente, porque hay pacientes que le tienen mucho miedo a las inyecciones, ¿no? Entonces, hay que explicarle bien esto. Y la otra cosa que creo que también es bien importante, establecer bien quién realmente es alérgico y quién no. Hay pacientes que es así simplemente, ¿por qué eres alérgico? Es que mi mamá dijo. Sí, sí, sí. O simplemente es que me pusieron la inyección y a la hora que me inyección me mareé. Sí, El miedo, ¿no? Es el sustote, es como las vacunas ahorita, ¿no? Me pusieron la vacuna y hice una reacción y me andaba yo desmayando a los 5 minutos que me inyectaron. No inventes, ¿no? Entonces, esto es bien importante, ¿no? Porque de verdad, la mejor opción es la penicilina, ¿no? Como dice la doctora Estrella, y sobre todo en relación a la prevención de sífilis congénita, es el elemento, vamos, indispensable para realmente reducir el factor de riesgo de estos productos. y luego preguntan, ¿el reactivo para VIH sífilis qué tan efectiva es para detección temprana? Pues sí es, o sea, sí es muy efectiva porque es muy sensible esas pruebas. O sea, de tal manera que si salen, o sea, positivas, o sea, prácticamente te están haciendo el diagnóstico. Pero si salen negativas, no te pueden descartar la enfermedad. Claro, Pero sí, si salen positivas, sí son muy confiables. claro, Y perfecto. luego preguntan lo de sensibilizar a la paciente cuando es alérgica. Se hacen como diluciones de la penicilina. Entonces, normalmente puede ser, por ejemplo, vía oral, que se le van dando como dosis pequeñitas, ya sea vía oral o intravenosas, de penicilina y ver como hasta qué punto llega a presentar una reacción. Pero se van dando así como dosis, De como poquito. bajitas, ajá, de poquito en poquito para poder hacer eso. O sea, sinceramente, o sea, siendo como muy, muy sincera, pues no lo hacemos así como de manera habitual en nuestro hospital, desgraciadamente.
Sí, esto Lo es deberíamos de hacer. claro. Es decir, lo que pasa es que a veces no existen los tiempos, ¿no? Inclusive, todo esto, mucho de esto de la desensibilización se tomó. ¿Han visto ustedes a los famosos estos hindús encantadores de serpientes que tocan la flauta con las cobras y eso? Una forma de prevenir que estas gentes están sujetas a que los muerdan las víboras es desensibilizarlas al veneno. Entonces siguen lo que dice la doctora Estrella, se le dan pequeñas dosis, 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 hasta que en el momento en que llega a suceder la entrada importante, como puede ser por la mordedura de una serpiente de estas, la posibilidad de daño es muchísimo menor. Igual pasa con esto, el problema es que hay que hacerlo y el otro es que te lo acepte la paciente, ese es Ujú. otro, ¿no? Sí. Ya dice que es alérgica, a veces es muy complicado poderlas convencer. Por eso es muy importante cuando alguien dice soy alérgica a X cosa, tratar de ahondar, porque no sabemos en qué momento vamos a requerir de ese analgésico, ya llámese un antiinflamatorio, un esteroide, etcétera, etcétera, un antibiótico, simplemente por un decir que a veces no tiene ningún fundamento. Correcto. Yo ya no veo ninguna otra pregunta, alguna que ustedes vean por ahí que se nos escape antes de... Tenemos 2 minutitos, alcanzamos a contestar una pregunta, se me hace que ya están todas. Me gustaría mejor aprovechar el espacio y el tiempo, doctora Estrella, para que nos des algún consejo, con qué te quedas, qué le quieres comunicar a los residentes de primer año, segundo año. Así en general. Sí, algún consejo, algo que tú hayas vivido, ¿qué te Ah, gustaría decirles? Ay, pues que aprovechen mucho a sus maestros y el tiempo en el hospital, o sea, siempre dar como ese extra, o sea, no importa que se tengan a veces que quedar un poquito más en el hospital, contar de aprender de ver un nuevo caso, una nueva técnica, una nueva cirugía, o sea, vale la pena porque ya ahora sí, luego cuando uno ya está en los últimos años, ahora sí como dicen, uno ya se empieza a sentir desprotegido, entonces sí pues aprovechar al máximo a nuestros maestros en los hospitales y el tiempo que nos brinda nuestra institución. Creo que eso es muy puntual lo que dice la doctora Estrella, a la hora que llega uno al final de la residencia y se siente uno bien, se siente uno capacitado, todo eso, pero cuando comienza uno a manejar casos donde ya no hay alguien detrás de uno para sacar los problemas, comienza a ser muy angustiante. Entonces hay que tratar de acercarse a los maestros, platicar, hacer todo lo que puedan hacer y la otra, preguntar todo lo que puedan preguntar. Es decir, aquí sí hay que, no solo lo que se lee en los libros, sino también la experiencia de muchas de estas gentes, sobre todo en centros médicos como donde está la doctora Estrella y en otros muchos. Hay gentes muy, muy, muy valiosas, con experiencias maravillosas y que con un gran deseo de compartir conocimiento. Entonces, igual como ahorita con Estrella que nos ha hecho favor de compartir todo esto, que me ha parecido excelente, de verdad, nuevamente muchas felicidades. Yo nada más antes de terminar quisiera recordarles algo y porque leyendo para esto que estábamos platicando el día de hoy, encontré algo dentro de los lineamientos de nuestro país y que me hizo recordar algo que a veces no lo estamos revisando constantemente y existen normatividades para esto ya en muchos de los casos. La principal es pues, la que ustedes ya todos conocen, la norma oficial mexicana, la 007, aquella que está destinada pues, toda la atención de la mujer, el embarazo, el parto, el puerperio y la persona recién nacida. Ahí viene mucho de esto que estamos platicando hoy como factores importantes. En el momento en que de alguna forma una paciente que es atendida y tiene alguna complicación, el juzgador nos va a pedir, primero que nada, que seamos gente capacitadas. Entonces, en el momento que ustedes tengan ya la oportunidad de terminar, hay que certificarse, muchachos. Esto es bien importante, porque, no solo por el hecho de decir es que sí, sí aprendí bien, sino por el hecho de tener una protección legal profesional. La otra, entender, tenemos que conocer bien las normas oficiales. Esta norma 007, de verdad a veces da lástima que algunos de nuestros colegas nunca la han leído, cara. Y a la hora que les preguntan, puede ser un elemento muy importante. Y entender que de estas normas, acuérdense que las normas oficiales son obligatorias ya. Es decir, no es de que si quiero o no quiero. Son obligatorias. Y de estas normas se desprenden un montón de normas que tenemos que conocer, que también si en un momento dado nos dicen, ¿y por qué no aplicaste esto?
como lo que tiene que ver con la norma, lo que decía ya Estrella, en relación a la prevención de VIH, ¿no? La norma 010. Tenemos la 017 que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica. Acuérdense que los casos de sífilis, tanto en la madre como la sífilis congénita, son casos de reporte epidemiológico. Es decir, tenemos la obligación y nos pueden sancionar si no lo hacemos. Tenemos todo lo que tiene que ver también, tenemos que conocer todo esto de la norma 034 en relación a los defectos congénitos. Tenemos todo lo que es la 039 que tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual. En fin, la 253 de los productos, el uso de productos derivados de sangre, hematológicos, todo esto. Todas estas normas son importantes porque si ustedes entran y leen la norma 007, van a encontrar que para poder aplicar esa norma vienen después 16 normas diferentes. Entonces, yo aprovechando este momento, lean, no lo vean como tiempo perdido, léanlas, creo que les va a servir, van a tomar argumentos y creo que en un momento dado les va a permitir hacer una práctica de mejor calidad y sobre todo mucho más segura para ustedes y los pacientes. Pues nuevamente nada más me queda agradecerles a todos su asistencia y a la doctora Estrella Martínez. De verdad, felicitarte, doctora, estuviste excelente. Me encantó Muchas gracias, doctor. solo desde el punto de vista de cómo ordenaste las cosas, inclusive la presentación de las diapositivas están muy bien. Muchas felicidades. Esperemos oírte pronto. Otra vez. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Jorge Montalvo. Doctora Estrella, muchas gracias por su presentación. Gracias a todos los que se conectaron. Ya dando las 9:01, nos pasamos el tiempo un minuto, pero no le hace. La verdad es que estuvo demasiado enriquecedora esta hora, demasiada información de valor. Te agradezco nuevamente, doctora Estrella Martínez, Jorge Montalvo. Nos despedimos. Un gustazo. Gracias. Martes. Un abrazo. Gracias. Nos vemos. Saludos. Saludos, gracias.